Cordial saludo, queridos alumnos del taller de escritura poética, Memorias de Ciudad. He querido grabar este video para, digamos, transmitirles una técnica, una herramienta que les va a servir mucho a la hora de hacer una construcción poética, a la hora de escribir poemas, a la hora de encontrar una forma de ser capaces de conectarse con la musicalidad de las palabras. Esto es una técnica que les va a permitir pulir el ritmo de un poema o de un escrito poético. Yo diría que incluso sirve para la prosa, también sirve para la narrativa. Es una técnica muy universal, pero que se usa especialmente en poesía. Se trata nada más y nada menos que del hiperbatón. El hiperbatón, que es una técnica maravillosa. Para mí es de las herramientas más útiles que existen en el campo de la construcción poética. ¿Y en qué consiste el hiperbatón? El hiperbatón consiste en... ¿En qué consiste entonces este hiperbatón? Es una técnica con la cual jugamos con las palabras, con el orden, con la sintaxis de las oraciones o de los versos. ¿Qué es lo que se entiende por sintaxis? La sintaxis es la organización, la estructura de las oraciones. ¿Sí? El orden en que va una palabra o en que va otra, ¿cierto? ¿Cuál es el orden en que yo juego a que dependiendo de cómo yo organice las oraciones, en qué orden van las palabras, yo provoco un efecto sonoro, un coqueteo sonoro, una caricia sonora, se puede decir. Entonces, allí, para ponerlo en términos muy prácticos y que todos, digamos, lo entendamos más fácil, el hiperbatón consiste en cambiar el orden de las palabras de una oración. O sea, yo puedo poner este sustantivo que está aquí, ponerlo al final, este verbo que estaba al final, ponerlo al principio. Buscar que al cambiar el orden de las palabras, yo pueda pulir los versos y de alguna manera, digamos que haya allí un ritmo mucho más ameno, mucho más atractivo dentro del poema o el escrito que yo estoy construyendo. Entonces, digamos que yo puedo, digamos, coger las estrofas, puedo mirar el orden en que están las palabras, y si veo que hay una palabra, si veo que hay al final del verso hay una palabra que hace ruido, hay una palabra que está como una piedrita ahí que hace que el poema o el texto no fluya, al cambiar el orden de las palabras, yo puedo lograr que el hiperbatón, digamos de alguna manera que es esta técnica, me ayude a encontrar un orden de las palabras que sea más musical, que tenga una mayor sonoridad, que permita que se conecte la vibración de ese verso mejor con las vibraciones de los otros versos, ¿sí? Eso sería el uso primario del hiperbatón, que es una técnica maravillosa. Entonces, si yo digo, por ejemplo, eh, Pedro se comió un pastel en medio de la noche. Un hiperbatón sencilla sería en medio de la noche. Pedro se comió un pastel. Ven, ahí hay un cambio en el orden simplemente cambié de orden las palabras y me permitió generar un efecto sonoro mejor en la construcción del poema que estoy haciendo. Esto es fundamental. El hiperbatón es una técnica fundamental. Fíjense en la importancia que tiene en el sentido de organizar el ritmo. E incluso me permite, si uno se pone a jugar bastante, con el hiperbatón yo puedo crear incluso imágenes poéticas, puedo crear metáforas, puedo crear similes, puedo crear imágenes poderosas dentro de mis poemas. Si yo cojo un verso como Alejandra se desprende lentamente de sus ropas y hago un hiperbatón y queda
Las ropas se desprenden lentamente de Alejandra. Fíjense cómo acabo de dar con una imagen poética, erótica, muy poderosa. Y simplemente lo hice cambiando el orden de las palabras. Porque el hiperbatón es también una técnica creativa. Es una técnica creativa. Permite crear, permite que nosotros creemos. Muchas veces de una manera simplemente con un juego de palabras, como si las palabras fueran cajitas y yo cojo esas cajitas como si fuera un niño y las ubico y haciendo eso ya estoy creando. Ya estoy creando posibilidades de sentido, ya estoy creando posibilidades de poiesis, ya estoy creando posibilidades de expansión de mi poema, de cualquiera de los escritos que estoy haciendo. ¿Sí? Yo recomiendo mucho que cuando hagamos hiperbatón, cuando hacemos los hiperbatón, las palabras en las que más debemos fijarnos son las que son semánticamente fuertes. ¿Cuáles son las palabras semánticamente fuertes? Las palabras semánticamente fuertes son las palabras cuya función tiene que ver más con el significado, con lo que yo realmente quiero, o que tiene una fuerza en relación con el significado de lo que yo quiero decir, ¿cierto? Y generalmente hay cuatro categorías gramaticales que son las que tienen más potencia semántica, que son el sustantivo, el verbo, el adjetivo y el adverbio. Esas cuatro categorías gramaticales son las que, para mí, son las que yo me debo concentrar cuando hago un hiperbatón. Los artículos, las conjunciones, las, eh, las otras categorías gramaticales, yo puedo simplemente suprimirlas o cambiarlas a mi gusto. Eso no es tan importante, tan relevante. Pero lo que conserva realmente la fuerza de sentido o la fuerza de lo que yo quiero transmitir son las palabras semánticamente fuertes, ¿cierto? Ahí no entran ni conjunciones, como repito, ni conjunciones, ni preposiciones, ni artículos. Esas son palabras que yo puedo jugar con ellas, las puedo quitar o poner a mi gusto. Pero cuando yo hago un hiperbatón, me tengo que fijar especialmente en dónde pongo el sustantivo, que es un animal, una palabra, una cosa, el verbo, que es una acción, el adjetivo, que es lo que califica al sustantivo, como si bello, feo, negro, azul, gordo, flaco, esos son adjetivos. O los adverbios que califican es al verbo. Mientras los adjetivos califican al sustantivo, los adverbios califican al verbo. Correr lentamente. Lentamente es un adverbio. Y bueno, y los verbos son las acciones, por supuesto. Las acciones representativas generalmente en su modo infinitivo terminadas en ar, ir, ¿no? Entonces, cuando yo hago un hiperbatón, yo me fijo muy bien dónde pongo estas palabras y puedo jugar con ellas. De pronto, cambiar, por ejemplo, la conjugación de los verbos, el número, el género de la palabra. Puedo jugar con eso, Cambiar incluso la categoría gramatical, pero tratar de que siempre de alguna manera esa idea o ese signo permanezca de alguna manera, ¿sí? Esto es importante cuando hacemos hiperbatón. Estas palabras son las más importantes. O sea, si yo digo, por ejemplo, qué sé yo, eh, el perro, el perro camina por la calle bajo los árboles. El no es una palabra semánticamente fuerte, porque es un artículo. Pero si yo digo el perro sí. Perro es una palabra, perro es un adjetivo, es un sustantivo, perro es un sustantivo. Camina es un verbo, es otra palabra fuerte. En la calle, calle es otra palabra fuerte. Bajo los árboles, árboles es otra palabra fuerte. Tengo árbol, calle, perro, camina. Y podría hacer muchos juegos con eso. Entonces podría decir simplemente bajo los árboles el perro bajo los árboles camina el perro. Ya, ahí es un hiperbatón sencillo. Cambié el orden de las palabras. Pero podría decir también
El árbol camina con el perro por las calles. Ay, ¿qué pasó ahí? ¿No? O aquel árbol, como un perro, camina por las calles. ¿Mm? ¿Qué pasó ahí? Acabo de crear una imagen poética. Un símil. Un símil. ¿Sí? Y simplemente conservé las cuatro categorías gramaticales fundamentales. No me limité, no me puse una cadena en relación con las otras palabras, traté de conservar más o menos una idea similar y pude jugar con las palabras. Y esta es la clave, gente. Digamos que el hiperbatón como tal, no es que estos son solo recomendaciones, porque el hiperbatón en realidad no hay como tal una regla que diga el hiperbatón se tiene que hacer de esta manera o se tiene que hacer de otra. Estas son recomendaciones que yo hago con la intención de que ustedes tengan más herramientas para que se les facilite más la técnica y de alguna manera ustedes puedan jugar bastante con esto. Se les haga más fácil y puedan encontrar muchas posibilidades creativas a la hora de utilizar el hiperbatón. Pongamos otro ejemplo, porque esto se ve en los ejemplos y yo sé que en el plano teórico todo esto suena más bien complicado. En alguno puede sonar complicado, pero en el ejemplo yo creo que ustedes van a entender más. Entonces voy a dar otro ejemplo más para que ustedes entiendan cómo funciona el hiperbatón. Entonces yo digo, dos niñas juegan con sus muñecas en el parque. Dos niñas juegan con sus muñecas en el parque. Tenemos una frase muy sencilla. Dos niñas juegan con sus muñecas en el parque. ¿Cuáles palabras hay en esta frase son semánticamente fuertes? Niñas juegan, muñecas, parque. Las otras son agregadas. Podrían ser 3, 4, 5 muñecas. No sé. O 2, 3, 4, 5 niñas. El, Bueno, dos también, bueno, excepto que dos también tiene cierta relevancia, porque es un número, que se toma un número adjetivo, pero, pero para mí me van a quedar solo con esas cuatro, me van a quedar con niñas, muñecas, niñas juegan, muñecas, parque. Entonces voy a jugar con esas cuatro palabras, me voy a concentrar en esas cuatro palabras. Y podría decir simplemente, en el parque las niñas juegan muñecas. O en el parque las muñecas son jugadas por las niñas. O las muñecas de las niñas son jugadas en el parque. O juegan las niñas con las muñecas en el parque. Juegan las niñas con las muñecas. Bueno, eso está un poquito más sonora, ¿no? Juegan las niñas con las muñecas en el parque. O las niñas con las muñecas en el parque juegan. Miren cómo voy encontrando. Y la musicalidad, bueno, ahí también depende. Esto es importante, que el hiperbatón también se conecta con los otros versos o con las otras, si estoy haciendo prosa poética, con lo otro que viene desde antes. Eso es lo que me va a dar a mí, si la prosa poética, si también me ayuda a construir el ritmo para que ese ritmo se conecte con lo anterior. Cualquiera de estas frases, digamos, dependiendo de cómo yo la organice, cómo construya la sintaxis, va a funcionar o no, más que otra, ¿cierto? Pero pensemos aún mucho más, siendo un poquito más ambicioso, voy a delirar un poquito más. Entonces estamos, niñas juegan muñecas parque. ¿Ya? Las muñecas juegan con las niñas en el parque. Bueno, ahí cambia un poquito el sentido. Estoy jugando un poquito con el hiperbatón, estoy logrando algo diferente. Estoy atreviéndome a ir un poco más. ¿No? Las muñecas o el parque juega
con las niñas y sus muñecas. ¿Qué tal ahí? Ya es el parque el que está jugando con las niñas, ¿no? Hay una imagen poética ahí. El parque juega con las niñas. Es el parque el que usa la... O el parque juega con las niñas como muñecas. O el parque juega con las niñas como si fueran muñecas. Miren lo que voy generando ahí. Ya es el parque el que juega, ya es el parque el atrevido, ya es el parque el que rompe la... el que se convierte en sujeto de acción. O la muñeca, las muñecas juegan con el parque. O las muñecas juegan en el parque. O las muñecas sobre las niñas juegan en el parque. A ver, intentemos encontrar una así bien interesante. O las niñas muñecas juegan en el parque. Unas niñas que son muñecas, ¿no? O podría jugar a cambiar el género. Los niños juegan en el parque sin muñecas. Bueno, ahí intenté hacer algo inverso. El juego de las niñas en el parque sin muñecas. Juego de niñas en parques sin muñecas. O juego de niñas o muñecas juguetonas. Y a ver, probemos un poquito más. Niñas juegan en el parque. Niñas... el juego en el parque. Pensemos ¿cómo podríamos volver, por ejemplo, la palabra niño verbo? No, no se puede hablar de niñear, pero sí se puede hablar de infancia. Sí podemos hablar de infantilizar, por ejemplo, o qué sé yo, o bueno, infantilizar, que tal vez no sea la palabra más adecuada, pero sí como de niñez, niño puede convertirse en niñez, por ejemplo. La niñez en el parque es un juego sin muñecas. La niñez en el parque es un juego sin muñecas. Tenemos un parque triste, solitario, en ruinas, en medio de un pueblo abandonado, de cualquiera de estos pueblos perdidos en nuestro país. ¿Ven? ¿Ven cómo se puede construir una imagen poética a partir del hiperbatón? Es mágico. Es maravilloso. Y hoy les entrego esta técnica a ustedes como un regalo muy preciado. Como un regalo muy preciado. Que espero que les guste. Y ante cualquier duda, no duden en escribirme, en preguntarme. Ya tienen mi número. Y conversamos sobre la magia del hiperbatón, sobre sus posibilidades, sobre sus potencias, sobre todo lo que se puede hacer con esta maravillosa técnica que parece muy sencilla, muy simple, tan simple como cambiar el orden de las palabras en una oración, pero que tiene muchas posibilidades creativas y que hemos estado viendo durante lo largo de este video. Espero haberles transmitido un poco de eso. Bueno, nos vemos en la próxima y les extiendo un abrazo. Hasta luego.